6 de la mañana, 16 minutos, hora de hacer contacto con nuestro primer invitado. La situación difícil en las cárceles, la situación de hacinamiento, la situación de posibles contagios por el coronavirus, la situación que hemos venido hablando en estos días y que se confirmó además el día de ayer en la cárcel de Villavicencio. 15 personas contagiadas. ¿Qué se está haciendo con este tema en las cárceles de nuestro país? Pues Alejandro Vega es representante a la Cámara por el departamento del Meta y él ha hecho una citación para debate de control político para verificar qué medidas se están tomando en las cárceles de nuestro país y específicamente en la de Villavicencio. Están citados, entre otros, el ministro de Hacienda, está también citada la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Representante de Vega, buenos días, gracias por estar en Redman Noticias. Muy buenos días, Jenner, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acompañándolos hoy desde Villavicencio, la capital del Meta. Pues difícil la situación, sobre todo en la cárcel de Villavicencio, donde hemos repetido, se han confirmado 15 casos de contagio. Ahora, representante, anoche el gobierno expidió el decreto que va a permitir que varios de estos presos puedan tener un periodo de hasta 6 meses de tener una prisión domiciliaria con algunas excepciones. Antes de entrar al tema del debate, ¿cómo le pareció ese decreto? ¿Le parece suficiente? Bueno, es un primer avance. Realmente, desde el 21 de marzo, que empezaron los amotinamientos en las cárceles del país, que se ha venido evidenciando esta crisis carcelaria, que pues no es una cuestión nueva desde años, pero que a raíz de la crisis del coronavirus, pues realmente ha puesto, digamos, en evidencia las dificultades del sector. Pues este decreto es un avance importante, hay que resaltar. Hay que seguir revisando, fue pues, en las pasadas horas que el ministerio lo expidió, hay que seguir analizando cuál va a ser el número de beneficiarios totales para determinar qué tanto va a impactar en el hacinamiento. Entonces hay que resaltar esta medida, tenemos unas dificultades con el procedimiento establecido porque de acuerdo a cómo quedó estipulado, pues realmente genera dificultades para que pase del papel a la realidad esta situación. Tenemos que seguir adecuando, proponiéndole al Ministerio, digamos, algunas adecuaciones a este decreto, pero es un buen avance. Y les quisiera contarle, porque en Villavicencio particularmente, la capacidad que tiene el penal de Villavicencio es de 900 internos, y hoy desborda esa cantidad casi en un 100% al tener alrededor de 1.900 personas privadas de la libertad. Quería preguntarle la situación exactamente que se está viendo en la cárcel de Villavicencio. Tenemos entonces, estuvimos en días pasados con el personero, también nos daba su reporte sobre la situación que se está viviendo. Usted nos dice, casos de hacinamiento, ¿qué medidas se están tomando en la cárcel de Villavicencio ahora que tenemos además 15 casos de infectados por coronavirus? Diálogos que tuve con el director de la cárcel de Villavicencio, realmente la situación es crítica. Hay que tomar medidas, pero que en la práctica no son posibles debido a las instalaciones de la cárcel de Villavicencio. Son instalaciones de hace más de 60 años que no tienen las adecuaciones arquitectónicas necesarias para que sirvan como una institución carcelaria adecuada. Me contaba las dificultades que tiene frente a las celdas, por ejemplo, para hacer el aislamiento. Cuando una de las medidas para contener el contagio del coronavirus es aislar a las personas, debido al hacinamiento que se vive en la cárcel de Villavicencio, no es posible. Las celdas más pequeñas son celdas para 4 personas y solo hay 3. No hay suficientes baterías sanitarias, lavamanos. Las celdas proporcionalmente están entre 20 a 30 personas en un solo espacio. Entonces, adoptar medidas de aislamiento personal, de lavado de manos en una institución penitenciaria como la cárcel de Villavicencio realmente no es fácil, la situación es difícil. Por eso le estábamos solicitando al gobierno nacional medidas como el decreto de ayer de excarcelación. Ahora, pues con esta medida esperemos que el número digamos, de personas que puedan mantener temporalmente durante estos 6 meses en sus casas o en los sitios que establezcan los jueces las medidas privativas de la libertad, pues van a permitir un alivio en las cárceles y evitar que se conformen estos focos masivos de contaminación y de contagio del coronavirus. Villavicencio, por ejemplo, el día de ayer se le anunciaron 15 casos nuevos, cuando, para hacer contraste, el departamento del Meta en su totalidad
tenía 24 casos. Es decir, que el foco ahora va a ser la cárcel de Villavicencio y esto pues va a tener realmente preocupaciones para todos nosotros y puede llevar al traste, si no se maneja de manera adecuada, todas las medidas de aislamiento y mitigación que han tomado las autoridades. Representante Vega, con los buenos días para usted y para todos los televidentes. Pues está claro que una excarcelación masiva no es fácil de controlar, no es sencillo garantizar que post pandemia, si me permite usted utilizar ese término, pues los internos regresen nuevamente a las cárceles a las cuales estaban recluidos. ¿Cuáles son como los mayores retos a sortear en un proceso como este, que no sé, corríjame usted, si es inédito en el país, no sé si antes esto ya se había hecho? ¿Cómo lo ven desde la Cámara? Bueno, realmente, Paula, buenos días, es una medida que no es fácil, pero lo que es la crisis que estamos viviendo tampoco es fácil. Es una crisis que demanda de todos nosotros, de las autoridades, compromiso, de la ciudadanía también, responsabilidad, solidaridad, mantenernos en cuarentena, aislados en nuestras casas, en nuestros municipios, restringiendo la actividad económica, el tránsito. Son medidas agresivas, pero son las necesarias en estos momentos de pandemia y las que recomiendan las autoridades de salud. Si no tomamos medidas igualmente audaces en el tema carcelario, se puede llevar al traste toda esta actividad porque las familias de los guardas que están en estos momentos trabajando en el IPEC, pues se pueden volver focos en cada una de las ciudades en todo el territorio nacional. Por eso es importante en este momento tomar una medida para evitar el contagio masivo en las cárceles. Una de ellas es disminuir el hacinamiento con estas medidas privativas de la libertad en domiciliarias, que efectivamente no van a ser fáciles. Por eso una de las propuestas no es que recaiga exclusivamente en el IPEC esta responsabilidad como lo establece el decreto, sino que pueda haber un acompañamiento y una articulación entre las fuerzas militares y de policía para ampliar el pie de fuerza. La capacidad de personal humano del IPEC no va a dar abasto para atender estas medidas y es importante que haya coordinación con la Policía Nacional, porque sí es necesario no solo garantizar que se disminuya el aislamiento, sino que las personas que son beneficiarias de estas medidas pues las cumplan. El decreto trae unas sanciones para las personas que no las cumplan y eso obligaría a la institucionalidad pues volver a vincularlas a los establecimientos penitenciarios y que terminen de pasar sus condenas en las cárceles. Sí. Representante, ¿cuándo va a ser el debate? El debate va a ser el 23 de abril, el próximo jueves, de manera virtual, en la sesión habitual de la Cámara de Representantes. Esperamos contar con la presencia de la ministra de Justicia. Ojalá pueda encontrar también estar con nosotros el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa, que realmente son las personas de gobierno que tienen que ver con este problema carcelario y de hacinamiento en las cárceles. Y salud. Representantes, sobre los motines que tuvieron lugar en las cárceles el pasado 21 de marzo, pues el fiscal hizo unos señalamientos bastante serios, diciendo que detrás de estos motines estaría alias Romaña, disidencias de las FARC, también el ELN. ¿Este es un tema sobre el cual también se va a poner la lupa en ese debate? Sin lugar a dudas, se van a abordar distintos temas. Los amotinamientos, las razones por las cuales se llevaron a cabo estos amotinamientos. Queremos escuchar también a las autoridades cuál es pues, digamos, su versión de la situación, pero realmente irá enfocado el debate a ver de qué manera evitamos que estos centros penitenciarios se vuelvan en focos de contaminación y de contagio del COVID-19. Yo entiendo que la ciudadanía y todos estemos preocupados de una medida de estas, digamos, pueda beneficiar o la gente en la ciudadanía pueda pensar que estamos, sacando a las personas privadas de la libertad a las calles, pero realmente es una medida que es necesaria. Debemos garantizar que las personas que se vean beneficiadas con esta medida, que puedan terminar de tomar sus penas privativas de la libertad en domicilio, donde lo determine el juez, pues realmente tengamos la garantía institucional de que van a estar custodiadas dentro del marco de las competencias del IPEC, de la Policía Nacional, y que se garantice que en caso de incumplimiento
de los beneficios que se concede con este decreto, tengamos la garantía de que regresen rápidamente a los sitios de reclusión. Esa es la garantía que nos debe brindar el gobierno nacional. Son las preguntas que esperamos nos resuelvan el próximo 23 de abril. Pues bien, representante, muchísimas gracias por estar en Red Más Noticias. Muy pendientes quedamos entonces de esta situación, de esta citación, a este debate de control político. Un feliz día para usted. Es el representante Alejandro Vega. Gracias. A ustedes muchísimas gracias y un saludo para todos.